Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, cristianos, teócratas, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. En esta ocasión, dado que nos encontramos en la semana del 29 de julio al 4 de agosto, nos corresponde estudiar el artículo de estudio número 21, cómo buscar una persona adecuada para casarte. Bueno, la organización de los Testigos de Jehová pretende a través de este artículo dar consejos para los que están pensando en casarse. La mayoría de los consejos que da en este artículo son basados en la Biblia, son positivos. Vamos a ver algunas cosas que no están basadas en la Biblia, pero como siempre es costumbre en este tipo de vídeos, vamos a subrayar lo positivo. Bueno, lo cierto es que casarse realmente es una de las grandes metas en la vida que tiene mucha gente, aunque no todo el mundo. Pero lo cierto es que casarse implica un logro en la vida para el cual uno tiene que estar preparado en sentido espiritual, económico y emocional. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Biblia es muy clara. Mateo capítulo 6, versículo 33. Poner en primer lugar el reino de Dios. Las cosas espirituales ocupan un papel fundamental en la vida de un cristiano teócrata. También el aspecto económico, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. La persona que no trabaja es peor que el que no tiene fe. Por lo tanto, es fundamental para un cristiano teócrata desempeñar una actividad laboral que lo sostenga económicamente. Y luego el aspecto familiar, emocional, psicológico, es decir, ser una persona madura, ser una persona que lleve una vida normal, trabajador, que trate bien a su familia, que esté estable emocional y psicológicamente, que tenga un comportamiento social, que esté integrado en la sociedad, que sea una persona comunicativa, respetuosa, en definitiva, una persona normal. Antes de pensar en un noviazgo es importante tener claro cómo queremos que sea la persona con la cual uno quiere compartir su vida. Eso es muy importante. Por supuesto, un requisito fundamental es que la persona con la que vamos a compartir nuestra vida tiene que ser un cristiano teócrata bautizado. Es decir, una persona que ha consagrado su vida a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en este vídeo vamos a ver qué implica, a la luz de la Biblia, hacer la voluntad de Dios. Leamos primero a los Corintios capítulo 7, versículo 39, por favor, y vamos a encontrar el principio bíblico que nos enseña la importancia de que quien pueda llegar a ser nuestro cónyuge debe ser un cristiano teócrata bautizado, que esté en unión con el Señor. Primero los Corintios capítulo 7, versículo 39 dice, la esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si su esposo se durmiera a la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Así que el matrimonio que dura hasta que la muerte los separe, debe de hacerse un matrimonio solo en el Señor. Así que el cónyuge tiene que ser un cristiano teócrata bautizado. Pero obviamente no es el único requisito. Hay que preguntarse qué metas tiene en la vida la persona con la cual quiero compartir mi vida. ¿Tiene las cualidades que yo deseo encontrar en mi pareja? ¿Son razonables mis expectativas? Quizás hay personas que se pasan un año tras otro buscando a la pareja perfecta que finalmente nunca encuentran, porque si algo tenemos que tener muy presente es que no existe la pareja perfecta, porque todos somos imperfectos y tenemos nuestros propios errores, nuestras propias debilidades, nuestros propios fallos. Pero eso es una cosa y otra es encontrar a alguien que al menos dentro de la imperfección reúna un perfil que sea respetable, ¿eh? Que nos contribuya a nuestra felicidad y no a nuestra amargura.
Sin duda Jehová puede ayudarnos en esa búsqueda. Podemos pedirle paciencia y sabiduría para poder encontrar al cónyuge adecuado. Hacemos bien en pedirle a Jehová que nos presente oportunidades para conocer a alguien que reúna nuestras aspiraciones que estén basadas en la Biblia, porque Jehová no va a actuar jamás cuando pidamos algo que va en contra de su voluntad, de lo que está escrito en la Biblia. Una persona llamada Tania, supuestamente Tania, a pie de página dice se han cambiado algunos nombres, dice que le pide a Jehová que le ayude a ser fiel, a ser positiva y feliz, mientras sigue buscando a la persona adecuada. Más allá de que sea cierto o no la identidad de esta persona, esto es un buen consejo. Pidámosle a Jehová que nos ayude a ser fieles, a que seamos positivos, ¿eh? A que seamos felices en la vida. Nuestra felicidad no depende intrínsecamente de conocer a una futura pareja con la cual compartir nuestra vida, sino que es un ingrediente más para nuestra felicidad. Pero la felicidad en nuestra vida depende de otros muchos factores más, entre ellos el poner nuestra adoración a Dios en primer lugar. Pero recordemos que si le pedimos a Jehová que nos ayude a encontrar una pareja adecuada, eso va conforme a su voluntad. Leamos a este respecto lo que dice el Salmo 55, verso 22, por favor. Leamos el Salmo 55, verso 22. Dice, arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará, nunca permitirá que tambalee el justo. Así que aquí Jehová nos invita a descargar sobre Él nuestras inquietudes, nuestras cargas, y Él nos va a sostener, no va a permitir que tambaleemos. Así que para quien realmente necesita una pareja porque siente que ya le llegó la época de su vida para casarse, que se lo pida a Jehová, que le pida sabiduría, que le pida paciencia para poder encontrar a la persona adecuada. Ahora, la Biblia nos anima a estar muy ocupados en la obra del Señor. Eso es un mandato bíblico que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, que le invito a su lectura, el versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. La Biblia es muy clara, nos exhorta a estar siempre muy ocupados en las cosas de Dios, en la obra del Señor, sabiendo que dicha labor no es algo vano, sino que es algo provechoso, valioso y que nos trae muchas bendiciones. Y en ese derrotero tenemos que estar inmovibles y constantes. Es decir, en nuestra práctica de adoración pura tenemos que ser constantes. Nadie debería de influirnos para movernos de ese camino de adoración pura. Y haciendo eso, dice aquí el versículo que no es algo vano. Es decir, vamos a encontrar bendiciones. Y ciertamente que un cristiano teócrata está muy ocupado en la obra del Señor. Recordemos que la ley que declara el reconocimiento oficial de teocracia triunfante, la ley número 010-523, pues deja muy claro que entre las principales actividades que tiene que llevar a cabo un cristiano teócrata está predicar la palabra de Dios y practicar lo que predica, las reuniones cristianas y las obras piadosas en favor de nuestros hermanos en la fe y de la comunidad en general de vecinos que nos rodean. Si seguimos este consejo vamos a tener ocasión no solamente de estar ocupados en la obra del Señor, sino también de conocer a muchos hermanos y hermanas. Por ejemplo, en la congregación cristiana teócrata encontramos a más de 100 personas de distintas edades, distintas actividades profesionales que cada uno de ustedes ejercéis en vuestra vida privada, pero que al momento de reunirnos, algunos de ustedes sois solteros, solteras, otros estáis casados, pero los solteros pueden encontrar en un ambiente de esa naturaleza, un ambiente cristiano adecuado, el lugar adecuado para encontrar una pareja.
para encontrar la buena oportunidad de conocer a alguien que, sirviendo a Dios, también esté con la disposición a conocer a una futura pareja. Ahora, todos tenemos muy claro como cristianos teócratas que tenemos que concentrarnos en nuestro servicio a Dios. Pero, ¿qué entendemos por nuestro servicio a Dios? Bueno, recordemos que, como dije antes, ¿no? La ley que reconoce a Teocracia Triunfante como religión oficial deja claro que entre sus actividades públicas está predicar, practicar lo que se predica, reuniones cristianas, obras piadosas en favor de nuestros hermanos y de la comunidad, pero todo esto constituye las principales y no las únicas actividades religiosas. Pero recordemos el lema de nuestro Estado: trabajo, religión y familia. Estas son las tres actividades más importantes para un cristiano teócrata, porque el trabajo es la actividad irrenunciable para uno. Primera Timoteo 5:8. Jamás nos cansaremos de citar de ese sagrado versículo bíblico. La persona que no trabaja, que no se mantiene económicamente, es peor que el que no tiene fe. Por lo tanto, el trabajo es una actividad irrenunciable. Si no tienes una estabilidad laboral, ¿cómo piensas casarte? ¿Cómo piensas poder ofrecerle un futuro a tu pareja? Claro, tu pareja también se espera que desarrolle una actividad laboral que también la sostenga económicamente, pero uno tiene también que cumplir ese requisito, los dos en realidad. Entonces, la actividad laboral, la estabilidad económica es un requisito fundamental. Y luego ya ello viene toda la actividad religiosa. Recordemos, el que no trabaja es peor que el que no tiene fe, por lo tanto el trabajo ocupa el primer lugar. Luego ya, por segundo lugar, la religión, las actividades religiosas que hemos descrito. Y en tercer lugar, la familia, porque para un cristiano teócrata, si hay algo muy importante es la familia, porque la familia es el pilar, la columna central de la congregación. Una congregación cristiana está conformada por familias. Una sociedad humana está conformada por familias. Los países que hoy pueblan la tierra están conformados por millones de familias. Por lo tanto, la familia es el núcleo social fundamental para la sociedad humana y, por supuesto, para el cristiano teócrata. Eso es muy importante. Ahora sí, leamos Filipenses 1:10, que veamos lo que Pablo, por inspiración divina, dijo en cuanto a lo que es importante. Filipenses 1:10, dice aquí la palabra de Dios, para que se aseguren de las cosas más importantes, para que estén exentos de defectos y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Bueno, sabemos que los testigos de Jehová es muy común hacerse tropezar entre ellos. Eso no queremos hacer los cristianos teócratas. Nosotros no queremos ser causa de tropiezo para nuestros hermanos. Al contrario, queremos ser una ayuda, un apoyo, una colaboración para que puedan nuestros hermanos junto con nosotros darle importancia a las cosas más importantes. Y ya hemos dicho que es lo más importante para nosotros: trabajo, religión y familia. Trabajo, fundamental. ¿Quieres casarte? Primero tienes que ser un buen profesional, tener tu actividad económico-laboral productiva. Tienes que tener un medio de vida, por supuesto, legal, conforme a lo que permitan las leyes del país, una actividad económica honesta, productiva, que te permita sostenerte, y cuando tienes esa estabilidad, ahora sí, cumpliendo 1 Timoteo 5:8, puedes darle prioridad a lo espiritual, a las actividades que ya hemos mencionado antes: predicar, practicar lo que se predica, reuniones cristianas, las obras piadosas. Y luego, ya teniendo esas actividades de que están relacionadas con el Señor, entonces ya sí la familia. Ahora, la familia es fundamental. El que quiera estar soltero puede estar soltero, pero también es legítimo construir una familia. Y es una de las principales actividades que los cristianos teócratas tenemos, que es cuidar de nuestra familia. Ahora, lo que hace feliz a un cristiano teócrata realmente es ser amigo de Jehová, tener una amistad, un trato estrecho con nuestro Creador. Nuestro servicio a Jehová. Nuestro servicio a Jehová
no es solamente predicar, practicar lo que se predica, reuniones cristianas y obras piadosas. Nuestro servicio a Jehová es también trabajo. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando uno desarrolla una actividad profesional, está haciendo servicio sagrado. Primera Timoteo 5:8. Así que no pensemos que el que trabaja mucho es muy materialista, es una persona que no es de espiritual. Esos son enseñanzas falsas y apóstatas. Porque la Biblia no se contradice, es inspirada por Dios. Y 1 Timoteo 5:8 es muy clara. La persona que no trabaja, que no provee para los suyos, es peor que el que no tiene fe. Así que trabajar es un requisito indispensable. Y es una parte del servicio sagrado a Dios. El trabajo es muy, muy relacionado con la religión y con la familia. Son tres actividades que van de la mano. Ahora, la persona sabia que realmente quiere encontrar a una futura pareja, lo primero que tiene que hacer es adquirir conocimiento y luego actuar. Por supuesto, adquirir conocimiento de la palabra de Dios, pero también adquirir conocimiento de aquella persona en la cual uno empieza a echarle el ojo, a observarla. Uno tiene que conocer bien a la persona que pretende en un futuro que sea su esposa. Y luego ya puede actuar. Veamos a este respecto lo que aconseja Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13:16. Todo el que es sagaz actúa con conocimiento, pero el que es estúpido disemina tontedad. Lo dice muy claramente la Biblia, no queremos ser estúpidos. Queremos ser sagaces, astutos, discretos y prudentes. Es decir, tenemos que, en base al conocimiento, a la información, tomar buenas decisiones. Claro, no quiere decir que seamos espías, pero sí que observemos con respeto, con discreción, a la persona a la cual nos interesa antes de poder expresarle nuestros sentimientos. Tenemos que observarla discretamente. Por ejemplo, en las reuniones cristianas teócratas, si trabaja en el mismo centro de labores, es una excelente oportunidad para observar a la persona más de cerca. En las reuniones sociales, etc. Ver detalles sobre su forma de ser, de actuar, su espiritualidad, quiénes son sus amigos, de qué cosas habla. Por ejemplo, es muy importante evaluar a la persona. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo se expresa? ¿De qué cosas habla? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Trata con respeto a su familia? ¿Manifiesta las cualidades del fruto del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la pasibilidad, el autodominio. O tal vez manifiesta las obras de la carne, contiendas, celos, arrebatos de cólera, ira, enemistades. Tenemos que tener claro qué tipo de personalidad tiene. Por ejemplo, ¿cuál es la catadura moral de la persona con la cual te estás fijando? Emite un juicio moral cuando ve una noticia de una injusticia grave o de un abuso o de un crimen o de un acto de corrupción, emite un juicio moral que condena o es indiferente. La persona que es indiferente ya está denotando, delata la podredumbre moral que tiene por dentro, porque la persona que no emite un juicio moral ante algo condenable es una persona que realmente está podrida moralmente. ¿Te casarías con alguien así? Al menos yo no. Por otro lado, un testigo de Jehová, hablemos de los testigos de Jehová. Si un testigo de Jehová tiene conocimiento de un acto de corrupción de la organización y prefiere echar la mirada a otro lado, ¿qué tipo de catadura moral tiene? Ninguna. Ni siquiera emite un juicio moral. Es una persona que no le interesa lo que está bien y lo que está mal. ¿Te casarías con alguien así? Yo desde luego que no. Y así podría poner miles de ejemplos más. En realidad, queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas cristianos teócratas, tenemos que tener muy presente que con tan solo observar a la persona,
vamos a sacar mucha información de manera discreta, respetuosa, sin ser un espía, sobre cómo esa persona piensa, siente y actúa, qué tipo de código de valores morales tiene, etcétera, cuál es su manera de pensar, etcétera, porque eso nos va a decir mucho sobre la persona. Ahora, ¿de qué cosas habla? Mire, este principio bíblico es muy importante. Leamos Lucas capítulo 6, versículo 45. En Lucas 6, 45 leemos lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que lo que uno habla es un reflejo de lo que uno es. Y la persona que habla lo que piensa a mucha honra, porque tiene la dignidad y el valor de decirlo. Lo peor son aquellos sinvergüenzas que se callan su verdadera naturaleza. Esos son los peores, porque los calladitos o las calladitas, uno no sabe realmente lo que piensa. Pero es bueno la persona que habla. No, es que no me gusta cómo habla, lo que expresa. Bueno, entonces no tiene una forma de ser que a ti te simpatice. Correcto, hay que respetar cada quien la preferencia que tenga, pero al menos esa persona que habla te da la oportunidad de conocerla. Lo peor son aquellos que son callados, porque ocultan su verdadera naturaleza. Jesús dijo que la persona que habla demuestra lo que hay en su corazón. Dice que si su corazón produce lo bueno, hablará lo que es bueno, pero si su corazón tiene cosas inicuas, cosas malvadas, hablará lo que es malvado. Entonces es muy importante en quien nos fijemos para que pueda ser nuestra pareja, que de qué cosas habla, cuáles son sus valores morales. ¿Se imagina usted a una persona que justifica los actos de corrupción, que justifica la violencia, que porque le es ideológicamente afín a sus ideas, lo justifica aunque cometa actos aberrantes? Una persona así está podrida moralmente. No sería una persona adecuada. Así que tan solo con nosotros observar a la persona ya podemos obtener información sobre si puede ser una candidata para que sea pareja nuestra. Ahora, aquí hay una idea que sí me parece bastante escandalosa y antibíblica en el párrafo 8. La idea que me parece condenable y que debemos de rechazar categóricamente es: quizás puedas hablar con los ancianos de su congregación o con otros cristianos maduros, pedirles referencias a ellos. Bueno, nosotros rechazamos contundentemente este tipo de enseñanzas apóstatas, porque debemos hacer bien en recordar la sentencia judicial 01824. Una sentencia judicial que emite nuestro Estado, que condena al liderazgo de los testigos de Jehová como un conjunto de personas corruptas en sentido espiritual, culpables de apostasía e idolatría, entre otros pecados graves, y que este tipo de personas inicuas no tienen ningún tipo de garantía moral para emitir recomendación. Ellos están probados y demostrados que muchos de sus juicios son profundamente subjetivos, profundamente parcializados, se basan en sus criterios personales de resentimiento, de odio, de malos pensamientos hacia los hermanos de la propia congregación que ellos dicen pertenecer, porque son hermanos que no les simpatizan, no les agrada, tienen comportamientos que a los ancianos no les gusta, tienen personalidades incompatibles, y por un largo etcétera de tonterías como esas, los ancianos catalogan negativamente a alguien y le dan una mala referencia, aunque se basen en prejuicios infundados y en otras ocasiones en mentiras descaradas. Entonces, ¿cómo se puede pedir referencia de ancianos de congregación testigos de Jehová? Es una locura,
Porque si tú haces eso, te vas a exponer al riesgo de casarte con la persona equivocada, porque los ancianos van a darte la referencia que desde su punto de vista muy parcializado y muy sesgado te van a dar sobre esa persona. En pocas palabras, para que un anciano de congregación te dé buenas referencias sobre alguien, bueno, tiene que ser una precursora regular, tiene que ser un siervo ministerial o un propio anciano de congregación, es decir, tiene que formar parte del propio liderazgo corrupto, de un liderazgo sentenciado por la sentencia judicial 01824, que los condena por haber tolerado durante décadas el abuso sexual de menores de edad. Ante un clero religioso, como es el liderazgo de los testigos de Jehová, tan corrompido, pedirle referencias a ellos es básicamente pedirle al demonio que te recomiende con quién casarte. Rechazamos, los cristianos teócratas, estas palabras blasfemas de este párrafo, de pedirle referencias a estos sinvergüenzas. Estas personas inicuas que están juzgadas y sentenciadas por nuestro Estado, definitivamente no pueden tener ningún tipo de cualificación moral y menos espiritual para recomendarte qué referencias te pueda dar sobre alguien para casarte. Porque sabemos su larga trayectoria de difamaciones, de injurias, de comentarios subjetivos, prejuiciosos e infundados, e incluso maliciosos y difamatorios, porque simplemente alguien de la propia congregación de ellos no les simpatiza. Tengamos cuidado con este tipo de apóstatas que tienen dominada la organización de los testigos de Jehová. Ese liderazgo corrupto que no tiene ningún tipo de cualificación ni de legitimidad para darte recomendación a quien te puedas casar o que te puedan aconsejar sobre esa persona. Así que la única manera de encontrar buenas referencias, buenos consejos, es a través de tu propia observación de la persona y también a través del entorno social de la persona en la cual tú estás interesado o interesada. Tú tienes que procurar ver quiénes son los que conocen a este candidato, a esta persona que tú pretendes que sea tu pareja, o que estás interesado al menos en ella para empezar un noviazgo. Pregunta en su entorno, pregúntale a su familia, pregúntale a sus amistades y pregúntale a quienes no son sus amigos, pero tratan con él o con ella. Personas o compañeros de trabajo, compañeros de estudio, su entorno social, sus vecinos, su entorno social. Ellos son los que te pueden dar buenas referencias. Dentro de la congregación cristiana, los que lo tratan. Una congregación de decenas de personas. No tienes que acudir a los apóstatas, ancianos de congregación, testigos de Jehová. Acude a cualquier hermano de la congregación que lo trata y que como no tiene un cargo de autoridad, te puede dar una opinión mucho más imparcial, porque no hay de por medio el factor de poder de autoridad para darte una información. Así que cuidadito con estas referencias inicuas que esta revista sugiere, porque las referencias solo las necesitamos del entorno social de la persona en la cual estamos interesados y por supuesto mucho tiene que ver con lo que nosotros mismos constatamos. ¿Durante cuánto tiempo podemos observar a la persona antes de decirle que estamos interesados en ella? Y yo les digo, tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Cada quien tiene que evaluar cuánto tiempo necesita para observar a la persona antes de manifestarle su interés por ella. Eso sí, estamos de acuerdo con lo que dice al final del párrafo 9. Tenemos que estar convencidos de que estamos preparados para el matrimonio y de que esa persona puede ser una adecuada candidata para nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero, ¿qué hay si notamos que alguien está interesado en nosotros y no sentimos lo mismo? No nos corresponde. Bueno, tenemos que dejarle claro con nuestras acciones, con respeto, que esa persona no es el perfil que buscamos, que agradecemos su interés y que valoramos las buenas cualidades que seguro esa persona tiene
pero que no puede contar con nosotros, con uno mismo, porque uno no está interesado en esa persona. Ahora, la familia, los amigos, pueden ayudar a uno mismo a buscarte un candidato, que sea soltero, soltera, que esté bíblicamente en condiciones para poder casarse, que es decir, que tenga un divorcio, porque si a lo mejor ha estado divorciada la persona, que tenga un divorcio bíblicamente establecido, que tenga una estabilidad familiar, una estabilidad laboral, una estabilidad emocional, psicológica, ¿no? Que sea una persona normal. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, uno puede efectivamente estar abierto a posibles candidaturas. Y en eso la familia, los amigos pueden colaborar, por supuesto que sí. Ahora bien, hay que recordar que la decisión final de casarse o no casarse la debe de tomar uno mismo, como soltero, divorciado, viudo, pero que en condiciones de poder casarse bíblicamente. Ahora bien, si te gustaría empezar una relación con alguien, ¿cómo se lo puedes decir? Bueno, si uno tiene, y yo lo digo por experiencia propia, a mí me ha pasado, ¿no? Uno está interesado en una hermana cristiano teócrata, ¿no? Por ejemplo, cuando en 2013 más o menos, 2014, estaba todavía dentro de los testigos de Jehová, yo tenía interés en una hermana testigo de Jehová, allí en Perú. Y bueno, yo quería en algún momento manifestarle mi intención, pero teniendo en cuenta la cultura peruana y teniendo en cuenta mi personalidad y la personalidad de ella, juzgué oportuno que era adecuado pedir la colaboración de mis amigos de la congregación para poder facilitar de algún modo un acercamiento entre yo y ella, o entre ella y yo, mejor dicho, para poder conocernos un poco más, conversar y al final manifestar este interés. Me parece muy buena la sugerencia del párrafo 12, ¿no? Quizás tener una conversación en algún lugar público, por teléfono, pero eso sí, hablarlo con claridad, que uno está interesado en ella y que nos gustaría, o a uno le gustaría conocerla mejor. En mi caso, pues mis amigos en la congregación organizaban de vez en cuando, ¿no? Salidas al centro de Lima, a lugares públicos para tener una agradable cena o un agradable paseo, conocernos, conversar y compartir sentimientos de lo que pensamos, nuestras metas, lo que esperamos de la otra persona, en fin, ir conociéndose. Y básicamente a veces uno no tiene que decirlo directamente porque ya la otra persona se da cuenta y tú también te das cuenta. Pero también es cierto que a veces es necesario ser claro, ¿no? Como dice el párrafo 12. Creo que es un muy buen consejo. Pero ¿qué hay si la persona no nos corresponde? Dice, bueno, necesito un tiempo para pensarlo. Bueno, quizás eso a uno le pueda desilusionar cuando uno está tan interesado en alguien y te responden así. Pero es muy importante respetar el espacio personal de las personas. Si la persona nos dice que necesita pensarlo, hay que darle tiempo, porque merece su tiempo para evaluar si quiere estar con nosotros o no. La relación de pareja solo puede funcionar cuando los dos están de acuerdo en que funcione. Si uno se va a empeñar en que funcione algo que la otra persona no lo desea o no te está colaborando, no va a funcionar. Así que presionar o imponer nunca, jamás da buenos resultados. Por lo tanto, uno tiene que darle tiempo a la persona para que tome su decisión. ¿Y qué tal si nos responde que no está interesada? Hay que respetar sus sentimientos, porque eso es fundamental. Caeríamos en una gravísima contradicción si no respetamos a quien nos dice que no está interesado en nosotros. O sea, yo estoy interesado en una hermana en la fe me refiero, quiero casarme con ella, esto lo pongo como ejemplo, y la hermana me dice, no estoy interesado en usted. Bueno, entonces tengo que respetarla porque le tengo cariño, le tengo interés, le tengo aprecio, le tengo estima. Y entonces, en base a ese sentimiento afectuoso, positivo que le tengo, yo respeto su decisión.
porque ante todo busco la felicidad de esa persona. Y si esa persona es feliz no queriendo estar conmigo, pues qué bien que así sea, porque al final yo tengo ese interés por esa persona. Pero qué mal cae que yo diga, ah, no me aceptas, me molesto, te hago problema, un largo etcétera. No estás entonces manifestando verdaderamente que te interesa la persona. Puede ser un capricho, una obsesión enfermiza o quizás algo peor. Es muy importante respetar la decisión de la persona. Y cuando uno realmente está interesado en alguien, como una futura pareja, si te rechaza, uno lo acepta con una amplia sonrisa y con el deseo de que a la persona le vaya bien y sea feliz. Porque si uno está interesado, quiere que le vaya bien. De lo contrario, es una gran contradicción. No puedes decir que te interesa esa persona cuando te rechaza y le haces la vida imposible. Tú realmente no la amas, te estás contradiciendo gravemente. Creo que estoy siendo bien claro. ¿Qué puedes hacer si alguien te dice que está interesado en ti? Bueno, si alguien manifiesta su interés por nosotros, como ya dijimos antes, hay que dejarlo claro lo que pensamos, tanto si nos interesa como si no nos interesa la persona. Pero ¿cómo lo dejamos claro? Con respeto, con bondad, porque el lenguaje cristiano teócrata tiene que ser amoroso. No vale las palabras groseras o mal habladas. Eso no tiene cabida en un cristiano teócrata. Colosenses 4:6. Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. La Biblia nos invita mucho a pensar antes de hablar, meditar qué respuesta vamos a dar antes de expresarnos, para que nuestras palabras sean las adecuadas. No queremos ofender a los demás, queremos tratarlos con respeto, queremos ser bondadosos, amorosos, expresar con tacto y con claridad lo que pensamos sobre la persona que manifiesta interés por uno mismo. Ahora, eso sí, hay que tener presente que hay que responder lo antes posible. No es amoroso tenerla en la duda por mucho tiempo. A veces uno se lo tiene que pensar, porque a veces te manifiesta interés a alguien que no te lo esperas en realidad. Y tampoco no tienes muy claro el rechazarla o el aceptarla. Necesitas tu tiempo. Entonces, tómate tu tiempo, evalúalo, pero trata de tampoco no tenerlo en ascuas, ¿no? En la incertidumbre por mucho tiempo, para no darle falsas esperanzas. Ahora, si estamos interesados en empezar una relación con esa persona, es decir, hay una química que fluye entre ambas personas, hablemos de lo que sentimos y de lo que esperamos que sea el noviazgo. Es decir, hay que hablar las cosas claras. Y el noviazgo no te compromete obligadamente a casarte. El noviazgo lo que establece es un periodo de tiempo previo al matrimonio para decidir finalmente si están aptos para casarse o no. Se tienen que conocer muy bien. Quizás antes de empezar un noviazgo ya tienes claro que ese perfil de persona no es lo que tú buscas. Perfecto, se lo dices con claridad, con respeto y cada quien por su camino y tan felices y tan amigos como siempre. Pero quizás hay dudas, necesitas un tiempo para pensarlo antes de decidir si empiezas un noviazgo. Perfecto, tómate tu tiempo. Pero también puede ser que te guste la persona, que te simpatice, que tú quieras al menos intentarlo. Bueno, para eso está el noviazgo y ver si la cosa puede funcionar. A veces el noviazgo no funciona porque pasa el tiempo, el acercamiento entre ambos pretendientes se acentúa y en ese acercamiento se descubren que tienen grandes diferencias, que quizás hay cosas que no sabían del otro y descubren que no son compatibles para un matrimonio, un largo etcétera. Al final se tiene que tomar la decisión. Pero lo importante es que el noviazgo siempre sea positivo, que siempre sea con respeto, con amabilidad, con cariño y siempre respetando las normas bíblicas, para que ese noviazgo tenga éxito. Y un noviazgo de éxito es siempre cuando se tratan bien, con respeto, se conocen, respetan las normas bíblicas, independientemente de si llegan a casarse o no. Ahora, un noviazgo fracasado es cuando
están de novios y ya se pelean, discuten, se faltan el respeto, se levantan la voz, eh, se lastiman entre ellos. Eso es mejor cortarlo. Ni de lejos llegar a un matrimonio porque no va a funcionar. Hay que tener en cuenta que las expectativas pueden ser muy diferentes. Y por último, ¿qué podemos hacer todos para apoyar a los solteros que tienen el deseo de casarse? Bueno, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces alguien que quiere casarse pero aún sigue soltero o soltera, quizás podemos desanimarlo con nuestras palabras. Las palabras tienen mucho efecto en quienes nos escuchan. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 4. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. Así que cuán importante es que nuestros dichos no sean corrompidos, que nuestras palabras sean adecuadas, amorosas, respetuosas, amables, educadas. La educación es muy importante. Dice que todo dicho que sea bueno para edificación. Queremos que nuestras palabras, además de ser buenas, ayuden a fortalecer a quienes nos escuchan, a levantarles el ánimo, a mostrarles respeto, consideración, etc. Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿cómo tratamos a los que son solteros? ¿Hablamos con comentarios buenos y edificantes? ¿O quizás queremos pasarnos de graciosos y hacemos comentarios irreflexivos? Algunos preguntan, ¿por qué no te casas? Habría que responderle, ¿y qué te importa? Porque una pregunta tan fuera de tono, quizás, digo, ¿no? Quizás habría que responderle así. Y digo quizás porque en realidad hemos leído en Efesios 4:29 que no debemos de responder en ese tono. Pero quizás sería lo lógico respondérselo así. En realidad, si queremos apoyar a los solteros, no usemos expresiones indecorosas, irrespetuosas o que se faltan el respeto. Lo mejor, si queremos apoyar a los solteros, en vez de hacerle preguntas que están fuera de lugar, es ayudarles a decirles cosas que los animen. Eso es una forma de ayudar, expresándole cosas que le puedan animar. Palabras positivas. La Biblia es muy clara en estos aspectos. Tenemos que tener en cuenta los sentimientos de los demás. Leamos, por favor, Romanos capítulo 15. Leamos, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación de éste. La Biblia nos invita a que agrademos a nuestro prójimo en lo que es bueno para su edificación. Así que el cristiano teócrata cuando habla tiene que agradar, tiene que edificar con sus palabras, con sus comentarios, tiene que ser amable, tiene que tener en cuenta los sentimientos de los demás. ¿Por qué? Porque somos una familia espiritual. No somos una organización de jefe y empleado subordinado. Somos una familia organizada, pero al fin y al cabo una familia. Y como congregación cristiana teócrata, lo que queremos es mostrar amor a nuestros hermanos, mostrarles respeto, consideración, empatía, amabilidad. Eso sin duda es una ayuda que les puede ayudar mucho, que les puede favorecer mucho. Ahora, los solteros que quieran que los ayudemos para encontrar un pretendiente, hagámoslo si ellos nos lo piden, pero no queremos ser casamenteros. Si quieres casarte pero todavía no has encontrado una persona adecuada, sigue concentrándote en tu servicio a Jehová. ¿Y cuál es tu servicio a Jehová? Tu actividad laboral, tu trabajo, tu religión, tu adoración pura, tu servicio sagrado a Dios y tu familia. ¿Estás soltero? Apoya a tus padres, apoya a tus hermanos, apoya al núcleo familiar al que perteneces, aunque vivas independiente, y apoya a la congregación cristiana teócrata, y apoya tu actividad laboral.
Y haciendo esas cosas, tendrás la bendición de Jehová para poder encontrar en algún momento la persona adecuada. Pues sin duda alguna la soltería es un periodo bastante corto si lo comparamos con lo que luego, bíblicamente hablando, dura un matrimonio, que es toda la vida. Así que aprovechemos la soltería primero en disfrutarla y luego también en tomar buenas decisiones para poder conseguir una futura pareja que nos traiga felicidad y nos colabore para poder servir a Dios en primer lugar. Después de ver estos excelentes consejos, bueno, terminamos este análisis interesante mencionando que la próxima semana, en un próximo vídeo, analizaremos el último artículo de estudio de este número de la Atalaya de mayo de 2024. Artículo de estudio que dice cómo tener un noviazgo de éxito. Así que será muy interesante que lo analicemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.